hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios les esté bendiciendo grandemente. Les damos la bienvenida a una clase más a nuestra Iglesia Bautista Faro de Gracia, nuestra clase bíblica infantil. Espero que estos videos sean de gran ayuda y de gran crecimiento espiritual para ustedes. Vamos a poner esta clase en las manos de Dios con una oración, ¿listo? Entonces vamos a orar. Con reverencia, como ya lo hemos venido aprendiendo estas clases. Entonces vamos a orar. En este día, Padre de la Gloria, te pedimos perdón, Dios, por todas las cosas en las cuales nosotros te ofendemos. Te pido que tú estés teniendo misericordia y gracia con cada uno de nosotros, porque nuestros pecados son inmensos, porque a todo momento ofendemos tu nombre. Por eso te pedimos que tú seas teniendo misericordia de cada una de nuestras almas, Dios. Tennos presente, Dios, para la salvación, para el libro de la vida, Dios, y te doy asimismo muchas gracias porque tus bendiciones son inmensas, porque no nos hace falta nada de lo vital que necesitamos. Por eso damos muchas gracias a ti, porque siempre nos estás dando un alimento, un techo, una familia, una iglesia, Dios, y principalmente nos das tu palabra, Dios. Por eso te damos muchas gracias por las inmensas bendiciones. Te pido que tú estés quedándote en este día, bendiciendo esta clase, que todo sea para la gloria y honra tuya. Permite que tanto los niños como los padres puedan crecer más espiritualmente, que este mensaje llegue a sus corazones, para que ellos puedan llegar al arrepentimiento, Dios, para que un día puedan llegar a tus pies. Quédate con nosotros en este día, guiando esta clase, que sea de gran fortalecimiento espiritual para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver una historia muy bonita el día de hoy, como es en lo relacionado con los temas que hemos visto en estos días. Entonces, primero ya habíamos visto la crucifixión, después vimos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando las mujeres fueron al sepulcro, luego vimos hace 8 días el camino de Emaús, y vamos a seguir con un tema relacionado que es entonces acá de Pedro y Juan. Entonces, recordamos de que Pedro y Juan eran unos seguidores de Cristo, unos grandes predicadores, sus discípulos, y que ellos eran unos de sus discípulos que seguían su legado, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo ellos sanan a un hombre cojo. Entonces, por favor, quiero que ustedes me acompañen a Hechos 3, del 1 al 26. Allí este pasaje bíblico es donde vamos a empezar entonces a aprender el día de hoy, ¿listo? Entonces comenzamos con el versículo 1 que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Entonces acá vemos a Pedro, a Juan, con un hombre cojo de nacimiento. Este lugar se llamaba La Hermosa. Traían siempre a este hombre que era cojo de nacimiento y lo traían para que él pidiese limosna. Entonces, dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces, eso era lo que aquel sujeto, aquel hombre cojo, solía hacer. Dice: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces, podemos ver acá entonces un milagro que Pedro y Juan hacen, que fue que en el nombre de Jesús ellos curaron a este cojo. Entonces, ellos primero lo tomaron, lo levantaron y sus pies fueron reafirmados. Entonces, vemos entonces acá en el versículo 8, dice: y saltando se puso en pie y anduvo
y entró con ellos en el templo. Entonces, este cojo entró con ellos en el templo y dice, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces podemos imaginar, así como vemos en esta imagen, cuán grande era la felicidad de aquel cojo que había sido sanado y cómo daba gloria a Dios y alababa a Dios en gran manera por aquel milagro, por aquel suceso que Dios había hecho Dios con él. ¿Listo? Entonces dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna, o sea, ya a él lo tenían como referencia de que era aquel hombre que solía pedir limosnas en aquel lugar que se llamaba La Hermosa. Dice, a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces ellos estaban asombrados, ¿no?, de ver lo que había sucedido con este hombre cojo, que solían ver cómo él pedía limosnas todos los días y ahora estaba dando gracias a Dios, podía caminar bien, tenía firmeza en sus pies. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Entonces vean muy bien esta parte, porque aquí ellos le están preguntando al pueblo que por qué les están atribuyendo ese milagro a ellos, cuando el poder no viene de ellos, sino ese poder y ese don fue dado por Dios. Ese milagro fue permitido por Dios, Dios se lo permitió. Entonces ellos les preguntan, ¿ustedes por qué ponen los ojos en nosotros cuando nosotros no hemos hecho nada? Ellos solo habían sido instrumentos de Dios, que por medio de ellos habían hecho ese milagro para poder mostrar el poder de Dios y así poder predicar el evangelio. Entonces dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Entonces vemos que ellos están recordándole a ellos que ese poder es de Cristo, que es de Dios, a quien aquel mismo Jesús que ellos habían acusado ante Pilato para que lo crucificaran. Dice, lo entregasteis y lo negasteis ante Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Además, miren lo que dice en el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, es decir, a Cristo, y pedisteis que os diese un homicida. Recuerden que en un pasaje también de la Biblia vemos que el mismo pueblo de Israel pidió que soltaran a Barrabás, que era un ladrón, que era una persona mala, y que en reemplazo de él tomaran, apresaran a Cristo, lo crucificaran y lo mataran. Entonces vemos que ellos prefirieron un ladrón y no prefirieron al santo y al justo, que es Cristo, así como lo dice en el versículo 14. ¿Listo? Dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos le recordaron al pueblo de Israel que ellos habían matado al autor de la vida, que era Cristo, al que habían matado al Salvador, pero que a pesar de eso Dios había resucitado de los muertos a Cristo, y que asimismo ellos fueron testigos, porque ellos estuvieron presentes cuando crucificaron a Cristo y asimismo vieron cómo Él resucitó. ¿Listo? Entonces, dice el versículo 16, y que por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le he confirmado su nombre, y la fe es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces vemos que ese milagro, vemos que esa sanidad que fue dado al cojo fue por Dios, no fue por Pedro y Juan. Y eso ellos lo recalcan muy bien acá en Hechos. Dice el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué habían hecho? Habían matado al autor de la vida, habían matado a Cristo, lo hicieron por ignorancia, pero también vuestros gobernantes. Entonces vemos también como Pilato, como todos los demás gobernantes de esos tiempos, habían matado a Cristo, habían matado al Salvador. Dice el versículo 17, mas ahora, en 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces vemos que se cumple la profecía, ¿verdad? Vemos asimismo que entonces esa profecía, eso que los profetas desde el Antiguo Testamento venían predicando, venían anunciando que iba a venir al Salvador del mundo, se cumplía su palabra, ¿cierto? Se cumplía lo que dicen las Escrituras, porque dice que se ha cumplido y que se había anunciado antes por los profetas que Cristo iba a padecer. Entonces se había anunciado que iba a venir un Salvador, pero asimismo se había anunciado de que Él iba a padecer, iba a sufrir mucho cuando viniera acá a la tierra. Entonces vemos que toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es en una sola línea, ella no se contradice, y eso debemos tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque siempre habla del Salvador, que es lo que les he venido mencionando a ustedes en estos días. Dice el versículo 19, que es muy importante: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces vemos que Pedro y Juan predicaban siempre el mensaje de salvación. Nosotros debemos arrepentirnos y tener una conversión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Si nosotros no nos arrepentimos de todo corazón de todos los pecados que hemos cometido, de nuestro pecado original, Cristo no nos va a dar la vida eterna. Eso es necesario, que nosotros pidamos perdón. ¿Listo? Entonces dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces se refiere a su salvación, para que venga gozo en nosotros, el gozo de la salvación, de tener a Cristo en nuestro corazón. Dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Listo? Dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Versículo 22, porque Moisés dijo a los hombres, el Señor Dios vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oráis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces vemos, acá vuelven a reiterar cómo la palabra de Dios, cómo el Salvador viene desde siempre, ¿verdad? Entonces, dice, entonces seguimos acá con el versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Recuerden que desde el Antiguo Testamento se había anunciado a Cristo. Muchos profetas lo hicieron. Entonces, dice acá el versículo 28. El versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, a vosotros primeramente Dios,
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces vemos cuál era el propósito de Dios mandar a su Hijo a esta tierra, darnos la salvación. Ese es el propósito, que Él viniera a morir por nuestros pecados y pagar esa deuda que nosotros ya teníamos desde un principio cuando el hombre pecó. Esos son los pecados que Cristo nos perdona, por los cuales nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Porque entonces, así como les leía en el versículo 19, por favor quiero que vuelvan ahí, dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, a eso vino Cristo, para que nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad. ¿Listo? Entonces, ese es lo más importante y el mensaje principal de la Biblia: traer el Evangelio, traernos al arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces, aquí les tengo la reflexión para ustedes esta semana. Mi reflexión para ustedes es: estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, porque así como sabemos, Cristo vino a predicar la palabra de Dios, así como vimos Pedro y Juan, también ellos venían a predicar. Ese fue el legado que Cristo les dejó a ellos y que nos deja a todos nosotros como cristianos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Cristo vino a esta tierra, que fue a evangelizar, a traer el mensaje de salvación? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Sí lo están haciendo con sus amiguitos, sus compañeros, su misma familia, sus primos, tíos, abuelos? Cuando se encuentran con ellos, ¿ustedes les predican de la palabra de Dios o simplemente callan y se avergüenzan del Evangelio? Esa es mi reflexión para ustedes en este día. Debemos predicar, debemos evangelizar, porque a eso Dios nos ha hecho el llamado en el momento en que nosotros aceptamos ser hijos de Él. En el momento en que nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados y somos personas nuevas, ese es un deber de nosotros, predicar el Evangelio. ¿Listo? A eso, ese es el llamado que Dios nos hace, a predicar la palabra de Dios. Entonces, para esta historia, entonces les tengo este versículo de memoria para que por favor lo repasen esta semana y lo vamos a ver el domingo. Yo lo estaré preguntando con ustedes para ver si repasaron este versículo, para ver si reflexionaron en él, para ver si lo aprendieron, porque cuando ustedes lo aprenden es cuando les facilita más predicar, porque si ustedes aprenden el versículo les va a facilitar cuando ustedes prediquen, y asimismo ustedes lo pueden poner más en práctica en sus corazones. ¿Listo? Entonces vemos que entonces nuestro versículo de memoria está en Hechos 3:6, que dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Es cortico y se lo pueden aprender durante esta semana. Entonces, les estaré preguntando el domingo cuando nos veamos para retroalimentar esta historia bíblica y para que puedan meditar en él. Entonces, les damos muchas gracias a ustedes por ver este video, esta clase que hemos podido aprender en esta semana. Espero que ustedes sigan haciendo sus devocionales, sigan aprendiendo de la palabra de Dios y nos vemos en una próxima ocasión para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Entonces damos muchas gracias y nos vemos entonces el domingo. No olviden imprimir sus guías, que se las estaremos mandando, porque sobre ellas vamos a hacer el taller sobre esta clase que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces muchas gracias. Espero que Dios les permita crecer más espiritualmente en las Sagradas Escrituras. Espero que ustedes sigan aprendiendo más de ellas, que las pongan en práctica y nos vemos entonces en una próxima ocasión, niños. Muchas gracias y chao, chao.